Bienvenidos a nuestro estudio profético semanal. Hoy estudiaremos Daniel capítulo 2. Acompáñanos. Como les dije, estaremos estudiando Daniel el capítulo 2. Nuestro tema se titula Confíe en Dios, sueños y visiones. Saben que a nosotros como seres humanos se nos es bien difícil predecir el futuro. He aquí algunos ejemplos. Dionisio Larder, científico británico, dijo en 1823, no es posible viajar sobre rieles a altas velocidades. Los pasajeros morirían asfixiados. Y eso que en su tiempo los trenes no llegaban, creo yo, ni a 100 kilómetros por hora. Hoy día viajan entre 600 y 800 kilómetros por hora. La Western Union dijo en 1876, este teléfono tiene muchas deficiencias para ser considerado seriamente como un medio de comunicación. Vaya que Graham Bell no se detuvo ante esos comentarios. Lord Kelvin dijo en 1895, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Y Lee de Forest dijo en 1957, el hombre jamás llegará a la luna a pesar de todos los avances científicos del futuro. Con estos ejemplos queremos mostrar que el futuro, aunque oscuro, nos inquieta, nos atrae, nos angustia y desearíamos saberlo. Bueno, aquí tenemos la línea de tiempo que estamos siguiendo en la historia de Daniel. Ya vimos el capítulo 1, estamos más o menos en esta sección de la vida de Daniel, ¿verdad? Y el capítulo número 2 de Daniel podría fecharse en el año 602, más o menos cuando Daniel tenía unos 20 años de edad y en relación al segundo año del reinado de Nabucodonosor. Este capítulo es el único que de la parte histórica tiene profecía. Por eso esta parte se le conoce como la parte histórica del libro de Daniel, porque es mayormente narrativa. Después tenemos la parte profética donde todos los capítulos tienen profecías bíblicas. Y hablando del bosquejo del capítulo, este podría tener unas 6 secciones y va de forma ascendente, desde el sueño del rey al edicto del rey, a Daniel ante el rey, o sea, ante Dios primeramente, y después Daniel ante el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel interpreta el sueño del rey y Daniel es engrandecido por el rey, ¿verdad? Aquí hay 3 personajes claves: el rey del universo, el rey de Babilonia y Daniel. Hay algunos que han sugerido un quiasmo en esta primera sección del libro de Daniel, donde tenemos la visión de los 4 reinos de Daniel 2 con la visión de los 4 reinos de Daniel 7. Tenemos también que Dios libera a los amigos del horno de fuego, así como Dios libera a Daniel del foso de los leones. Y en la parte central de este quiasmo estaría el juicio sobre Nabucodonosor y sobre Babilonia. Bueno, saben que esta sección es parte de una profecía que viene de manera ascendente también, ¿verdad? En este principio de repetición y ensanchamiento, Dios va repitiendo la visión y la va ensanchando, le va agregando elementos. Eso lo vemos desde Daniel 2 al 7, 8 y del 10 al 12. Todas estas profecías están basadas en la misma visión profética, o sea, en el mismo escenario profético de la sucesión de los reinos. Vamos a ir a Daniel capítulo número 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se postraron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive.
cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Déjenme decirles que los antiguos babilonios eran muy supersticiosos en cuanto a los sueños. Así que Dios aprovecha esto para revelar algo del futuro al rey, pero después se lo quita de la mente y esto lo deja perturbado. ¿Por qué lo perturbó? Bueno, en primer lugar, porque el sueño tiene que ver con los eventos futuros de los últimos días. Además, el rey se acostó preocupado por el futuro, dice el 2:29. Y esta revelación sería desde el tiempo de Babilonia hacia adelante, así que tenía que ver con el destino del reino. Por otro lado, el sueño muestra que el reino de Babilonia no sería eterno como el rey Nabucodonosor quería. Pero todos estos detalles en ese momento los había olvidado el rey, esto probablemente por la providencia divina, ya que Dios quería poner a su siervo en la escena, en el protagonismo de la historia. Entonces vemos la sabiduría humana que se vuelve inútil ante estas situaciones. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que el rey mandó traer a sus sabios, entre ellos a los magos, que cortaban hígados de becerros buscando patrones sobre moldes y de esa manera tratar de predecir el futuro. Estaban también los astrólogos que buscaban patrones en la formación de los astros para predecir el futuro. Estaban los encantadores que se comunicaban con los muertos para averiguar cosas al hacerle preguntas. Y estaban también los caldeos que practicaban la astronomía, el zodiaco, la religión ocultista para intentar predecir el futuro. Por eso es que decimos que los intentos humanos se vuelven inútiles muchas veces ante las situaciones difíciles de la vida, ya que los magos, astrólogos, encantadores y caldeos no pudieron siquiera acercarse al sueño. Entonces el rey se enojó y los mandó matar. El problema es que este edicto, esta orden del rey, afectaría directamente a Daniel y a sus amigos que también eran considerados como sabios. Sigamos leyendo la historia. Verso 13 al 16 dice, se publicó pues el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿qué es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había
Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Este relato nos dice que el rey mandó que se retiraran de su presencia aquellos estafadores y molesto y frustrado, pero con poder, decide lanzar este decreto de muerte. Entonces Daniel habló con sabiduría a Arioc y también al rey para que le diera tiempo. Veamos entonces qué nos sigue diciendo el relato bíblico, versos 17 al 23. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En esta sección se contesta la pregunta: ¿qué debe hacer un hijo de Dios en esas situaciones? En situaciones difíciles. Si tú sabes que hay un mal contra ti y todo parece perdido, ¿qué debe hacer un hijo de Dios que no conoce el futuro? Pues orar y confiar en la promesa registrada en Mateo capítulo 18, verso 19, que dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en esta tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y ahí habían 4 que se habían puesto de acuerdo en orar y velar durante la noche para que Dios les revelara dicho misterio. Saben que los hijos de Dios enfrentamos los días finales de la historia de este mundo, y 2 deben ser las características que nos destaquen. Número 1, orar siempre. Y número 2, no desmayar. Así lo dice Lucas 18:1. Al orar Daniel en medio de esa crisis que amenazaba incluso su vida, Daniel muestra con esa fe que Dios está al control. Daniel no consultó a un adivino, a un espiritista, no consultó al zodiaco, a los muertos o a las estrellas. Daniel confiaba en Dios y fue a consultarlo en oración. Lo hizo muchas veces, así lo registra su historia. Daniel confiaba en la oración y en Dios. Vean lo que dice el verso 24 al 30. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo te daré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estabas tú, rey, en tu cama. Te vinieron pensamientos para saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás videntes,
sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí vemos a Arioc queriéndose llevar el crédito, presentando a Daniel como si él hubiese encontrado, como si él hubiese estado buscando, ¿verdad? Bueno, pero aquí vemos también a Daniel testificando acerca del poder del verdadero Dios. Y Daniel revela los pensamientos del rey cuando le dice, antes de acostarte, antes de dormirte, habían pensamientos que perturbaban tu mente sobre el futuro del imperio de Babilonia. Y esto se da porque solo Dios puede leer la mente humana. Ningún ser humano puede leer la mente de otro. Ni siquiera Satanás puede leer la mente humana. Eso solo lo hace Dios. Ve lo que dice los siguientes versículos. Tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Entonces Daniel le recuerda al rey que él se acostó preocupado sobre el futuro. ¿A cuántos no nos preocupa el futuro? ¿Verdad? ¿Cuántos nos acostamos en la noche preocupados si vamos a tener para el mes, si vamos a vivir muchos años, si vamos a ver crecer a nuestros hijos, si vamos a llegar a viejos? Y Dios a través de un sueño le revela el futuro de su reino y de toda la historia humana. Ahora leamos los versos 31 en adelante. Dice la palabra del Señor. Tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, este es el sueño que se le fue mostrado al rey Nabucodonosor. Ahora vamos a ver la interpretación de ese sueño. Verso 36 dice, este es el sueño. También la interpretación de él daremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El rey Nabucodonosor estaba orgulloso de la ciudad que había edificado. Hablaremos de el por qué con más detalles cuando estudiemos el capítulo 4 de Daniel. Pero en esta ocasión queremos mostrarles que la arqueología ha mostrado la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia de este rey babilónico. En una carta que escribió Nabucodonosor se encuentra la frase que toda la tierra se incline postrada a sus pies. Y en una inscripción de su reino se lee la frase que dure para siempre, expresando los deseos del rey sobre su reino. A veces, ¿saben? A veces queremos que las cosas buenas duren para siempre, pero en esta vida no es así. Nada es eterno. Pero aunque esos deseos eran los deseos humanos, no eran el plan de Dios, quien le había dado a Babilonia 70 años, según Jeremías 25:10. 70 años para que se arrepintieran. Por tal razón, este reino cayó ante los medos y persas sin que pelearan en el año 539 a.C. ¿Cómo sabemos los detalles de su caída? Nuevamente la arqueología
nos da la respuesta y respalda el relato bíblico. Pues se encontró una especie de cilindro de piedra escrito por todo su contorno, y al traducirlo, la gran sorpresa del hallazgo fue que el cilindro de Ciro relata la noche de la conquista y caída de Babilonia, tal como la Biblia lo había predicho ya. Daremos más detalles de la caída cuando estudiemos Daniel capítulo 5. Ahora leamos el verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Esto es el reino de los medos y los persas. Bien dice el texto, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, porque así como la plata es inferior al oro, asimismo los medos y los persas llegaron a ser inferiores a los babilonios en cuanto a su esplendor, pero los hicieron caer. ¿Por qué razón? Pues este era parte de lo que Dios sabía, de lo que también era el plan del Señor. Isaías 45:1 dice, así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él y desatar lomo de reyes, para abrir las puertas ante él, y las puertas no se cerrarán. El profeta aquí nos habla de la victoria de los medos y persas sobre Babilonia. Y esto fue revelado unos 150 años antes de que ocurriera. La profecía de Isaías 45 es maravillosa porque se dio por nombre. Por esa razón fue grande la sorpresa del rey Ciro cuando Daniel le mostró esta profecía y le predicó acerca del verdadero Dios. La otra parte del verso 39 dice, y un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. La siguiente nación que nos presenta la visión profética es la nación de los griegos. Liderados por Alejandro el Grande, conquistaron grandes extensiones de terreno. Pero la profecía decía que no duraría mucho tiempo. Por esa razón, la Biblia nos habla del siguiente reino. El verso 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Aquí se habla del largo reino de Roma, el cual duró muchos siglos, pero igual que los anteriores tuvo su apogeo y su caída. O sea, aquí vemos cómo la profecía de la sucesión de reinos es veraz, algo que la historia muestra. Pero, ¿qué más nos sigue diciendo la visión profética? Leamos el verso 41 en adelante. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido. Y por los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Así, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Los dedos de la estatua bien podrían representar, dicen algunos teólogos, las 10 tribus bárbaras que se esparcieron por toda Europa
cuando el Imperio Romano colapsaba. Aunque no debemos pensar que su cumplimiento sea solo para esas 10 tribus, ya que esta visión debe proyectarse hasta el fin, y los elementos de los pies de la estatua señalaban los frágiles acuerdos de paz, las frágiles diplomacias entre las naciones. Saben que estamos viviendo en los dedos de la estatua, en un mundo frágil. ¿Por qué? Porque es frágil moralmente, frágil económicamente, frágil políticamente, ya que está basado en frágiles acuerdos de paz. Es frágil ambientalmente y tiene un frágil sistema de salud, ya que la pasada pandemia lo demostró así. Vivimos en un mundo frágil. No se ha podido unir completamente Europa, ¿saben? A pesar del euro, no se ha podido unir. Palestina con Israel tampoco se han podido unir. Corea del Norte con Corea del Sur no se han unido. Colombia con Venezuela siguen en conflicto y tampoco los demócratas y republicanos deciden trabajar juntos por su nación. O sea, vivimos en un mundo con frágiles acuerdos de paz. A lo largo de los años, las naciones europeas han estado en constante pelea por gobernar todo el continente. El papado lo intentó. Los reinos antiguos de Europa a través de casamientos políticos lo intentaron. Napoleón lo intentó, los nazis lo intentaron. Ahora se ha conformado la Unión Europea y a través del euro pretenden estar unidos. Pero sus resultados han sido vanos, ya que Grecia no aguantó estar unida con el euro y Gran Bretaña se ha separado de la Unión Europea. Como hemos visto, la visión nos presenta la sucesión de reinos. Babilonia, la cabeza de oro; Medo-Persia, los pechos y brazos de plata; el vientre de bronce sería Grecia; las piernas de hierro serían Roma; y los pies de hierro con barro sería nuestro tiempo actual. Por eso decimos que estamos en los dedos de la estatua. Si quisiéramos ubicar en el tiempo, en esta línea de tiempo, el reino de Babilonia, estaríamos ahí viendo su apogeo, su clímax del año 605 al año 539, cuando fue su estrepitosa caída. Seguidamente tenemos a los medopersas que llegaron hasta el año 331 y pues le siguió Grecia, que reinó como potencia mundial hasta el año 168, cuando aparece Roma, la cual gobernó al mundo conocido hasta el año 538 después de Cristo. Después de ese año vendría el reino dividido que llega hasta nuestro tiempo. Pero saben que esta visión de la estatua solo llega hasta los pies o hasta los dedos. Pero Apocalipsis da más detalle acerca de los reinos que sucedieron al antiguo imperio romano. Y esto completa la visión y nos revela lo que en verdad pasó. Lo que vemos aquí es que Daniel pone la base profética de la sucesión de reinos. Y esto nos indica que la profecía va de Babilonia a Babilonia, de la Babilonia literal a la Babilonia espiritual. Y los reinos iban a ir en degradación, así lo muestran los diferentes metales. Ahora, los dedos de los pies podrían tener una doble aplicación profética. O sea, en la parte histórica podríamos decir que representa a las naciones europeas. Y en la parte escatológica podríamos conectar los dedos de la estatua con los 10 reyes de Apocalipsis 17. Esto porque dice la profecía que es en los días del reinado de estos que Jesús se manifiesta en su segunda venida. Aquí lo que podemos ver es una comparación entre Daniel 2, 41 al 45 y Apocalipsis 17, verso 12 al 16, donde vemos varias conexiones entre los 10 reyes y los 10 dedos, ya que es en los días de esos reyes o esos dedos
que el Dios de los cielos se manifiesta en su segunda venida. Pero Daniel confió en Dios. No sabía lo que iba a pasar, pero oró y confió en Dios. Por eso es que el tema de hoy se titula Confía en Dios. Y nosotros que estamos enfrentando los últimos días debemos confiar en Dios, así como Daniel confió en Dios. Nosotros tampoco sabemos lo que va a pasar. ¿Cómo voy a salir de mis problemas? ¿Cómo se va a resolver mi matrimonio? ¿Cómo me irá en el futuro? ¿Cómo vamos a sobrevivir a la Babilonia espiritual? Si no sabes cómo, es el tiempo de confiar en el Señor. Debemos practicar lo que hacía Daniel, orar constantemente y confiar en la intervención divina. La roca que destruye la estatua y crece hasta convertirse en un gran monte que cubre toda la tierra, representa la pronta venida de Jesús a este mundo. Por lo tanto, no desesperemos. Cristo viene pronto y frenará el avance del enemigo y destruirá a la Babilonia espiritual. Esto nos conecta al tema de la segunda venida de Cristo, la feliz esperanza. Veamos algunas señales que anuncian la venida de Cristo. Bueno, Mateo 24, 6 y 7 nos dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta es una profecía que se ha venido cumpliendo a lo largo de la historia y es parte de las señales básicas de la venida de Jesús. Santiago capítulo 5, verso 1 al 6 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, habrá crisis económica. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, lo que habla de corrupción, ¿verdad? Riquezas mal habidas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros, riqueza desmedida y mal habida, ¿verdad? O sea, vemos el gran contraste que se ve en las ciudades, ¿verdad? Hay gente extremadamente rica y extremadamente pobre. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Injusticia. Y los clamores de los que han cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, vemos violencia, vemos placeres, o sea, vemos cómo está la situación del mundo. ¿Qué más señales nos presenta la palabra del Señor? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos como lo estamos viviendo hoy día. Daniel 12:4 dice, la ciencia aumentará. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso preguntamos, ¿cómo vendrá Jesús? Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 nos dice que su venida será visible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. También Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que será audible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, visible y audible. ¿Para qué viene Jesús? Bueno, Jesús viene a resucitar a sus hijos fieles y llevarlos al cielo. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4:17, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús viene a glorificar a sus hijos. Así dice Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 51 en adelante, donde dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, glorificados.
También Mateo 16:27 dice que Jesús viene a dar un pago, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Romanos 6:23 dice que solo hay dos pagos, vida o muerte. ¿Sabes quién define el pago? Solo tú y nadie más, porque solo tú eres arquitecto de tu propio destino. Por eso yo te animo, decide hoy por Jesús, decide esperarlo, decide prepararte para su venida. Prepárate espiritualmente para estar listo. Ayuda anunciando su pronta venida. Decide estar atento a las señales que anuncian su pronto regreso. Y vela para que aquel día no os sorprenda como ladrón. El 11 de marzo de 2011 los habitantes de Japón no se imaginaban que al día siguiente sería la noticia del mundo. Un terrible tsunami arrasó con pueblos, ciudades y plantas nucleares, entre ellas la famosa planta nuclear de Fukushima. Muchos perdieron a sus seres queridos, pero no todo fue dolor y tristeza. Dios mostró su amor y cuidado cuando se vio a un helicóptero de la Guardia Costera que sobrevolaba en la costa de Miyagi, una de las zonas más afectadas de la costa noreste de Japón. Ahí encontraron en medio de un montón de escombros flotantes a un perro que se mantuvo sobre un techo que estaba a la deriva, a unos 2 kilómetros de distancia de la playa. Se cree que este perro estuvo más de 3 semanas en esa situación. ¿Cómo sobrevivió? No tenía agua para beber ni comida. Un mamífero depende mucho del agua y el alimento para sobrevivir. ¿Por qué no murió? ¿Por qué Dios lo mantuvo con vida? Pues para que fuera rescatado y nosotros pudiésemos conocer su historia, ya que de la misma manera pasará con nosotros, que estamos en este mundo a la deriva. El pecado nos está destruyendo, las crisis nos están agobiando y este mundo flota a la deriva, estamos muriendo. Pero no desesperemos. Cristo viene pronto y vendrá a rescatarnos. Por eso en esta oportunidad te pregunto, ¿cuántos creen que solo Dios conoce el futuro y solo Él puede revelarlo? ¿Cuántos creen en la pronta venida de Jesús a esta tierra? ¿Cuántos desean prepararse para la segunda venida de Cristo? Pon tu vida, tus problemas y tu futuro en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, tú que conoces el futuro, queremos poner en tus manos nuestra vida, Señor. Y no solo nuestra vida, sino el destino de este mundo, Señor Jesús. Por esa razón hemos decidido, Señor, creer y confiar en la promesa de tu venida y además prepararnos y preparar a otros para ese glorioso encuentro. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.